para la Subdirección de Investigación del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, es una alegría presentar este nuevo encuentro en torno a las mujeres en la gráfica durante la primera mitad del siglo XX. Agradecemos a quienes hoy nos acompañan y especialmente a las expositoras Paloma Domínguez y Nicole González. Importante mencionar que esta actividad se desarrolla en el marco del Plan del Trabajo de Género del CERPAT y del proyecto Bajo la Lupa. En ese contexto, en una primera instancia, Susana Herrera, subdirectora de investigación, y Daniela Majana, coordinadora del proyecto Bajo la Lupa, expondrán sobre este proyecto para posteriormente presentar las investigaciones en torno al trabajo de grabadoras e ilustradoras chilenas durante la primera mitad del siglo XX y finalizar con una conversación en torno a la formación, validación y quehacer artístico de las mujeres durante el periodo mencionado. Susana Herrera, antropóloga social de la Universidad de Chile, magíster en Ciencias Sociales, Convención en Gestión Cultural de Flaxo, Ecuador, y del Centro de Estudios Andinos Bartolomé de las Casas del Cusco, Perú, es autora del libro El aborto inducido, víctimas o victimarias, y de artículos referentes a esta temática. Trabaja en el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural desde 1993 y desde el año 2016 a la fecha cumple encargo de subdirectora de investigación del CERPAT. Y Daniela Majana, licenciada en Historia y Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Historia del Arte de la Universidad Adolfo Ibáñez. Desde distintas instituciones, tanto públicas como privadas, se ha desempeñado dirigiendo y gestionando proyectos vinculados a la gestión cultural territorial, a la identidad regional y a la puesta en valor de nuestro patrimonio material e inmaterial. Desde el año 2017 hasta la actualidad, coordina el proyecto de investigación de colecciones patrimoniales llamado Bajo la Lupa, perteneciente a la Subdirección de Investigación del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Les damos el vamos para que puedan empezar su exposición. Bueno, bienvenido a todos y a todas. Estamos muy contentos con esta actividad que fue organizada por Julieta Lizaga, así que les doy las gracias. También agradezco a Gloria Cortés, a Paloma y a Nicole por estar acá con nosotros y obviamente a Daniela Mahana, que es la coordinadora del proyecto Bajo la Lupa. Nosotros vamos a hablar obviamente del proyecto Bajo la Lupa. Les quiero contar que este hermoso proyecto lleva ya 8 años con nosotros, y inició en el año 2017. Este proyecto fue traspasado a la Subdirección de Investigación, apenas creada esta subdirección, el año 2016, pero el 2017 comenzamos a ejecutarlo. ¿Quién fue la ideóloga inicial de este proyecto? Fue Gloria Algueta, y este proyecto tenía el nombre de Colecciones Digitales, ¿ya? Posteriormente, cuando nos fue traspasado, era una iniciativa tan grande y compleja que para poder entenderla tuvimos reuniones constantes con Elizabeth Mejía, que actualmente trabaja ahora en la Subdirección de Museos, y logramos como comprender la dinámica de este gran proyecto. Eso nos permitió, junto a Antonio Pinochet, que fue una persona que estuvo en la Subdirección de Investigación al inicio, hacer algunas mejoras del proyecto. Una de estas mejoras, y una de las principales, fue que los artículos iban a ser escritos por investigadores externos, ¿ya? Antes había un equipo dentro del proyecto que escribía distintos temas, pero acá se decidió que por tema iba a ser un investigador especializado en el área que pudiera escribir estos artículos. Y es así como para la selección de este encuentro, Julieta se dio a la tarea, asociado a la temática que se iba a exponer sobre mujer y gráfica, buscar 2 artículos relacionado al tema, y es por eso que acá están con nosotros Paloma y Nicole, y es por eso esta alianza entre la mesa de género y esta exposición. Bueno, cuando nosotros hicimos este cambio de contratar a investigadores externos, también posibilitó la autoría de los artículos. Antes los artículos no iban con autor, decía DIVAM,
pero no quién lo hacía. Acá permitió que cada artículo académico tuviera esa autoría. Desde su creación a la fecha, desde que nosotros como su dirección tomamos el proyecto bajo la lupa a la fecha, hemos realizado más de 170 artículos y durante 8 años hemos realizado 170 artículos en torno a la diversidad de colecciones que este servicio custodia. Este servicio es un tesoro que custodia colecciones hermosas, documentos, archivos fotográficos. Entonces, una gama de investigaciones y por lo tanto requiere una gama también de especialistas en el tema. Después Daniela les va a contar todo lo que hay detrás del resultado de un contenido, pero en general es mucho trabajo el que se debe realizar. Bueno, como les contaba, este trabajo de reingeniería también nos permitió, además de definir investigadores externos, que este proyecto no fuera solo de difusión, sino que también fuera de generar nuevos conocimientos. También incorporamos el área de investigación, porque obviamente ahora estaba alojado en la subdirección de investigación y teníamos que darle nuestro sello. Pasaron un tiempo y en el año 2019 Macarena Dols y el equipo que trabajaba ahí pensaron en que ya el nombre Colecciones Digitales no nos venía muy bien. Resultaba no atingente ya el trabajo que estábamos realizando y es por eso que se cambió el proyecto al nombre Bajo la Lupa, así que se agradece ese cambio. ¿Por qué Bajo la Lupa? Porque ese nombre reflejaba más el trabajo que nosotros estábamos haciendo. Porque primero el objetivo es visibilizar las colecciones, documentos, archivos, gracias, que el CERPAC custodia a nivel territorial. Segundo, porque esta visibilización de las colecciones a través de la investigación de las mismas permiten que otros investigadores a nivel nacional e internacional puedan saber las colecciones que nosotros tenemos y se interesen en seguirlas investigando. Ustedes bien saben que una colección, imagínense cuchillos taltaloides, que son una colección del Museo de Historia Natural, depende de quién lo investigue, van a ser las preguntas de investigación que surjan. Por lo tanto, una colección se puede investigar muchas veces de distintas ópticas. Entonces, no debiera nunca terminar este proyecto, pero por temas presupuestarios siempre todo proyecto va a tener en su momento un fin. Entonces, además de visibilizar las colecciones, de que estas colecciones puedan ser también investigadas por más investigadores, también nos interesaba que la ciudadanía, que el país completo, que todas las personas de Chile y del extranjero pudieran conocer más, tuvieran estos nuevos conocimientos en torno al patrimonio cultural y natural que custodiamos. Entonces, es bien ambicioso lo que nosotros buscamos. Pero para que esto ocurriera, las plataformas para poder difundirla tenían que ser entretenidas, tendrían que considerar distintos aspectos. Por eso las colecciones, cuando se investigan, tienen 3 aspectos. Uno que tiene que ver con un texto de fácil lectura para todo tipo de público, con la intención de encantarlos para que puedan entrar después al artículo académico escrito por un investigador o una investigadora. Y ahí se despliega la mayor información al respecto. Y hay una galería de fotos y cuando se dan las condiciones de documento que muestran al público en general esta colección como un todo. Bueno, para realizar estos temas contamos con un equipo de profesionales y además este es un trabajo que requiere la participación de todos los involucrados en el proceso. Los temas los proponen las unidades del CERPAD a nivel país.
dependiendo de los recursos, nosotros vamos definiendo la cantidad de temas a desarrollar. También implica encontrar a los investigadores idóneos al tema, quienes tienen con suerte 4 a 5 meses para elaborar el artículo, porque también tenemos un plazo nosotros para poder cumplir. Así que el trabajo es como bien acotado, pero eso no quiere decir que no sea profundo en su desarrollo. También involucramos a las unidades donde se va a desarrollar la información. Por lo tanto, el investigador no solamente cuentan con la información que ellos tienen todos los años investigando sobre ciertos temas, sino que también las unidades aportan conocimientos que también ese investigador recoge y también suma al artículo que va a desarrollar. Y por lo tanto son varios los actores que trabajan en este proyecto. Allí están los objetivos que me gustaría que Daniela los pudiera leer. Hola. Bueno, estos son los objetivos principales del proyecto. Primero que nada, estudiar las colecciones de las unidades del servicio para generar nuevos contenidos acerca del patrimonio cultural y natural. Poner a disposición del público investigaciones académicas acompañadas de fotos en alta calidad de las piezas y digitalizaciones de un sinnúmero de documentos. Todas estas cosas que voy mencionando igual las vamos a explicar con más detalle luego. Y dar visibilidad al patrimonio que custodian las instituciones del servicio. También, como señaló Susana, es muy importante la participación de los profesionales de las unidades y también de los profesionales que trabajan en distintos espacios académicos en las regiones. Por eso uno de nuestros objetivos es potenciar las capacidades regionales. Y otra cosa importante es que nos hemos dado cuenta que con el desarrollo del proyecto y con los años se han ido generando redes de investigación entre la subdirección de investigación, entre los profesionales de las regiones y también los profesionales que trabajan dentro de las unidades del servicio. O sea, a veces estos encuentros se generan bajo la lupa, pero después siguen existiendo a lo largo del tiempo a partir de otras instancias de investigación que se van generando. Bueno, para ir cerrando, al menos mi parte, porque Daniela va a entrar como más en detalle, también contarles que para los investigadores externos ha sido un gran desafío esto, pero también lo han acogido con gran cariño porque han tenido la posibilidad de entrar a las colecciones, trabajar con ella, obviamente respetando los protocolos de manejo que las unidades tienen. Entonces el hecho de poder acercar estas colecciones a los investigadores externos nos ha permitido también generar esta hermosa red de apoyo. Bueno, concluyo mi parte y agradezco esta instancia y también agradezco a Comunicaciones, al apoyo técnico que nos está dando la Biblioteca Nacional y siempre agradecer a todos y a todos porque un proyecto de estas características solo es posible cuando todos nos unimos a trabajar en pos del mismo. Gracias. Te dejo ahora a ti, Daniela. Hola, ¿qué tal? Bueno, ya me había presentado Susana. Voy a partir yo contándoles un poco cuál es el proceso de trabajo que nosotros realizamos con las unidades desde que se inicia la investigación hasta que se publica. Pero primero que nada quiero decir que nosotros somos un equipo de 3 mujeres, yo soy la coordinadora, pero trabajo también con Macarena Dols, que es nuestra editora de texto, que están aquí sentadas, y con Marisol Toledo, que es nuestra editora de imagen. Sin ella este proyecto no podría ser posible, ya llevamos mucho tiempo trabajando juntas, y la verdad es que ha sido una experiencia muy buena. También contamos mucho con el apoyo del equipo de Susana. Bueno, dicho eso, voy a señalarles algo que es muy importante dentro de este proyecto y es que nosotros contamos con una diversidad de objetos con los cuales trabajamos. Ahí puse algunos ejemplos de toda esta diversidad que les estaba mencionando.
en vez de ser esto un problema, la verdad es que a nosotros nos genera mucha riqueza en relación a todos los contenidos y a todas las disciplinas que trabajamos en el proyecto. Pero también es un desafío porque requerimos de profesionales muy distintos. Ahora les voy a mostrar un poquitito más en detalle algunas imágenes de las colecciones con las cuales hemos trabajado. Y como decía Susana, en verdad cada unidad del servicio, cada museo, cada archivo, cada biblioteca es un mundo lleno de tesoros. Por ejemplo, acá tenemos algunos objetos de artes decorativas. También tenemos objetos etnográficos. Hemos trabajado, por ejemplo, con los salineros de Cahuil. También hemos trabajado con la carpintería de Rivera de Aysén, con la papa chilota. Tenemos una diversidad de artesanías. También tenemos colecciones fotográficas en distintas unidades. Acá hay algunos ejemplos. También tenemos libros, revistas y documentos. Tenemos colecciones relacionadas con artes gráficas. Y bueno, justamente de eso se trata luego las ponencias que vienen, las mujeres y las artes gráficas. También tenemos colecciones de artes visuales. Y tenemos colecciones paleontológicas, colecciones de zoología, de entomología y de botánica. Como pueden ver, existe una gran riqueza y diversidad de objetos. Ahora les voy a explicar un poco, también arqueológicas, por supuesto, cómo olvidarlo. Esto es lo que más existe en casi todos los museos. Ahora les voy a hablar brevemente del proceso de trabajo que nosotros realizamos con las unidades. Nosotros partimos en lo que denominamos el año cero, donde las unidades postulan con ciertas colecciones en los cuales ellos han visibilizado necesidades, en el fondo. Tienen una colección y desean tener más información al respecto y seleccionan esa colección para que pueda ser investigada y también fotografiada en el contexto de Bajo la Lupa. Ellos nos hacen llegar las propuestas a nosotros las revisamos y una vez que discutimos la factibilidad de llevar a cabo o no esta investigación, se produce el proceso de digitalización de los documentos y también de fotografías de las piezas. Tras eso se crea un archivo digital que lo maneja Marisol Toledo y después el año 1, o sea, el año en que empieza la investigación, se realiza la definición del investigador en conjunto con las unidades. En la mayoría de los casos, las unidades tienen a investigadores asociados que trabajan y que ya han tenido un acercamiento con la colección, y también a veces nosotros proponemos profesionales. Lo que hacemos en esos casos es que elegimos al profesional más idóneo para llevar a cabo la investigación y, como bien les contaba Susana, son personas que ya han tenido un acercamiento previo a la materia porque cuentan con muy poco tiempo para llevar a cabo esta investigación. Alrededor de 5 meses en total, como contaba Susana. Tras esto se realiza una reunión inicial donde se conforma el comité editorial del proyecto de investigación. Esta reunión, bueno, dependiendo de dónde se encuentre la unidad, se realiza ya sea mediante Zoom o presencial. Y la idea de esta reunión es que los profesionales del museo, el profesional seleccionado y el equipo Bajo la Lupa y la subdirección de investigación podamos discutir en torno al tema de investigación y cuál sería el alcance y el enfoque que va a tener la investigación. En el fondo es una conversación donde se llega a acuerdo y también es muy importante que el investigador o la investigadora señale cuál es la aproximación que le interesa tener en relación a esta colección. Al lado derecho pueden ver, derecho ustedes me imagino, sí, pueden ver la página de la portada de Bajo la Lupa. Tras esto ya el investigador queda con el encargo de investigación. En algunos casos es necesario que los investigadores vayan derechamente a las unidades a revisar las colecciones. En algunos casos no es necesario, todo depende un poco de qué tanta información exista de las piezas o de los documentos. Desde que el investigador o la investigadora tiene la reunión con nosotros o desde que el investigador va a terreno, tiene 2 meses para entregarnos su primer borrador de investigación, que es como un avance del artículo en un 80%, 70%. Como les señalaba, la verdad es que bastante poco tiempo. Una vez que el investigador entrega el borrador, me lo hace llegar a mí y yo se lo reboto a todos los integrantes del comité editorial.
tenemos alrededor de una semana para leerlo y entregar nuestros comentarios. Se unifican todos en una sola versión y se lo hacemos llegar al investigador o investigadora, quien tiene alrededor de 3 semanas para entregar una versión corregida de su trabajo de investigación. Una vez que entrega esa versión corregida, lo volvemos a enviar al comité y normalmente el artículo se aprueba, o a veces existen muy pocas correcciones, y ya estaríamos hablando de la versión final del artículo. En este momento ya no existen más correcciones y el autor de la investigación entra ya en un trabajo directo o interno con la editora de texto, que es Macarena Dols, quien realiza la corrección de estilo de los artículos. Normalmente existen varios ires y venires entre nuestra editora y el autor, pero el artículo se cierra y nosotros lo enviamos a diseño. Paralelo a esto, existe todo un trabajo con las imágenes que realiza Marisol, que son las imágenes que acompañan el artículo, pero también, como voy a mencionarles más adelante, también la galería de imágenes. Ella es quien prepara todas las imágenes y todo tipo de figuras, ilustraciones, diagramas o lo que sea que necesite el autor para graficar en su artículo lo que está señalando. Una vez que nos llega el artículo diagramado en PDF, nosotros realizamos la última corrección de prueba y después de eso lo publicamos en la página web. Y este artículo o esta unidad temática, como vamos a ver más adelante, se difunde ya sea al interior de la subdirección de investigación, al interior de la unidad que solicitó esta investigación y también con el Departamento de Comunicaciones del Servicio. Ahora les quiero contar un poco cómo organizamos los contenidos al interior de la página web. A los autores, como bien señaló Susana, les pedimos 3 cosas. Les pedimos un artículo académico, que en el fondo es el producto principal de nuestro proyecto, pero también existe un texto de presentación muy cortito que expone los principales ¿cómo se llama?, hallazgos de la investigación, y además explica muy brevemente y o sea, de una forma mucho más coloquial sus resultados de investigación, que es lo que pueden ver acá, donde dice presentación. Además le pedimos la información base para poder realizar la galería de imágenes, que ven como una segunda pestaña ahí, y también le pedimos la información para los recursos o publicaciones en el caso que este tema cuente con eso. Entonces acá podemos ver cómo se conforman las galerías de imágenes. Existe una foto principal con un carrusel abajo, luego uno la pincha y puede obtener más información en relación a la pieza en cuestión. Lo mismo en relación a las publicaciones. Las publicaciones pueden ser o el artículo académico o otro tipo de recursos y documentos que nosotros publiquemos. Primero está la portada del artículo, luego uno lo pincha y entra una especie como de ficha de contenido del artículo, donde hay más información al respecto y donde se puede descargar el PDF. Esto es un poco, les quería poner un poco la cantidad de investigaciones que nosotros llevamos realizadas en total todos estos años. Son 166, también su distribución por zona. En el norte tenemos 23, en el centro 63 y en el sur 60. El centro concentra la mayor cantidad de investigaciones porque también concentra la mayor cantidad de unidades del servicio, y también una división entre el sexo masculino y femenino y la cantidad de investigadores que tenemos de ambos sexos. Como pueden ver, está bastante parejo. Son 163 investigadores porque en varias ocasiones nosotros contamos con coautorías, donde se realizan artículos con 2 autores o 3 autores, dependiendo. Como estamos en este encuentro que habla del enfoque de género y también de las mujeres en la gráfica, quise ponerle acá algunos ejemplos de investigaciones con enfoque de género que tenemos. Son muchos más, pero estas son algunas de las que hemos desarrollado, 2 de las cuales sus autoras van a exponer a continuación. Eso es, en el fondo, el proceso que nosotros llevamos a cabo. Es un proceso largo, es un proceso que nosotros ponemos, la verdad, es mucho énfasis, ponemos mucho esfuerzo, y también contamos siempre con la participación activa de todos los profesionales de las unidades. La verdad es que sin ellos esto no podría realizarse. De un tiempo a esta parte hemos sentido que existe un fiato bastante grande con las personas de las unidades,
y que agradecen bastante este proyecto de investigación porque les genera contenidos que luego ellos pueden utilizar para otro tipo de desarrollos al interior de la institución. Pueden ser contenidos museográficos, pueden ser charlas, pueden ser cualquier otro tipo de contenidos educativos también. De contenidos educativos, exacto, que lo ayuden a ellos a difundir y a poner en valor sus colecciones. Sí, y yo para agradecer a Daniela, también contarles que además de este sitio virtual, que obviamente permite el acceso democrático desde todas partes del mundo, dentro de la subdirección de investigación generamos una colección que se llama Colección Bajo la Lupa, que son libros que se editan en torno a estos mismos artículos por áreas temáticas. A la fecha llevamos 7 libros que están acá presentes y que terminada la actividad pueden llevarse algunos de regalo, así que nos va a dar mucho contento que puedan acceder a ellos. Y estos libros también son puestos en las bibliotecas públicas del país, y esta distribución es gracias al apoyo que nos brinda la Subdirección de Bibliotecas Públicas. Como ven, es un gran trabajo que busca visibilizar las colecciones y generar nuevos conocimientos. Muchas gracias por su atención. Ahora invitamos a Paloma y a Nicole a pasar para dar inicio a las presentaciones. Nuestra primera expositora, Paloma Domínguez, es doctora en Lingüística por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, máster en Ciencias Cognitivas y Lenguaje de la Universidad de Barcelona y licenciada en Literatura Creativa de la Universidad Diego Portales. Realiza docencia en la Universidad Diego Portales sobre cómic, lingüística, edición y literatura, miembro activo de la red de investigadoras e investigadores de la narrativa gráfica, es parte del equipo de investigación Ciclos de la Facultad de Comunicación de Letras de la Universidad Diego Portales. Ha publicado artículos sobre feminismos, cómic, medios y multimodal. Ha sido curadora de las exposiciones Coordenadas Gráficas, 40 historietas de autoras de España, Argentina, Chile y Costa Rica, y otras formas de luchar, el 18O desde la perspectiva ciberfeminista. Se ha especializado en la mediación de lectura del cómics y de narrativas gráficas, desde aspectos formales hasta críticos social-culturales, como lecturas relacionadas con feminismos y memorias crecientes. Hoy nos presentará su investigación titulada Elena Poirier, Hedy Krasa y Yola, no, el apellido, Humeus, pionera de la ilustración de autora. Muchas gracias, Camila. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a la Biblioteca Nacional por invitarnos, a Susana, a todo el equipo de Bajo la Lupa, por el trabajo muy acucioso que fue todo este proceso de hacer este artículo, que bueno, se publicó el año pasado. Y fue gracias también a la gestión de Claudio Aguilera, quien es el jefe del archivo de Láminas y Estampa. Entonces, bueno, voy a partir un poquito desde la problemática, ¿no? Si pueden ver acá, esta es una ilustración que hizo Pepo, el autor de Condorito, el famoso ilustrador de Condorito, ¿sí? En el que tenemos 25 ilustradores de distintas áreas de la revista Zigzag. Zigzag era el conglomerado editorial más grande del país fue por muchos años, ¿sí? Que tenía revistas de publicación periódica, diarios y por supuesto hacía publicidad. Y dentro de este gran conglomerado solo tenemos a 2 mujeres, ¿no? Este dibujo lo hizo Pepo a raíz de los 50 años de Zigzag. Tenemos por una parte a Elena Poirier, que está ahí abajito, que sale como ilustradora del Peneca, que es la primera revista, la gran revista dedicada a las infancias. Y Elizabeth de Laborier, que sale como encargada de publicidad y que no es menor, no se tiene absolutamente ningún registro de ella, que no es ninguna novedad, ¿no?
Entonces, a partir de esto, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces en el área que yo trabajo se normaliza, es como, bueno, no hay mujeres, fin, ¿no? Una de las cosas entonces que yo llevo trabajando varios años, es en realidad cuestionarnos, porque sabemos que obviamente el aumento del mercado laboral de las mujeres ha sido lento. No obstante, no nos tenemos que preguntar el no hay, sino el por qué no hay, ¿no? Entonces, dentro de esto, yo trabajo dentro de una línea que se llama las genealogías feministas, que tiene dos áreas. Por una parte, el recuperar artistas del pasado, que aquí quiero citar también a Cintia Lima, una investigadora brasileña, que yo ocupa, en el artículo puse la palabra rescatar, ¿no? Y dice, no, rescatar no, es recuperar, porque en realidad, ¿a quién voy a rescatar? Y ahí también hay un trabajo importante que nosotras las feministas constantemente hacemos respecto a el lenguaje, ¿no? Y cómo eso afecta a nuestras metodologías. Entonces, por una parte está el recuperar artistas del pasado, y por otra parte, una vez que se tiene ya claro el establecimiento de artistas del presente, ver conexiones, porque es muy, muy común identificar que hubo una mujer que ayudó a establecerse en el camino, que crea referencias, sobre todo en el área de la ilustración y del cómic, en el que se abren temáticas, ¿no? Entonces, tomando la metáfora de la genealogía, ¿no? La idea del árbol, ¿no? De cómo se van creando raíces y también ramas. Este trabajo genealógico, entonces, yo lo hice específicamente en una investigación documental basada en las piezas de la editorial Rapa Nui, que está en Archivo de Láminas y Estampas de la Biblioteca Nacional, aquí mismo. Yo trabajé con los textos digitalizados, no con los originales, que de verdad hay un trabajo hermoso de digitalización, que se puede ver muy bien, el trabajo material. Y este archivo fue donado por Manuel Peña, que es uno de los especialistas de literatura infantil más importante acá en Chile, que a la vez fue donado por Ana María Pradi Trabal, que fue sobrina de Francesc Trabal, que era uno de los creadores de la editorial Rapa Nui. En él hay más de 300 dibujos, maquetas de libros, anotaciones de carácter técnico, portadas, textos, bocetos y papelería, algo muy, muy difícil de encontrar, o sea, realmente es una joya. Y dentro de ella hay 35 ilustraciones de Elena Poirier, 9 de Heidi Krasa y 20 de Yola Uneus, ¿ya? Entonces, ¿quiénes son estas ilustradoras? Elena Poirier es probablemente una de las ilustradoras más reconocidas a nivel nacional e internacional. Trabajó desde los 14 años. Aquí es bien interesante hacer una mirada interseccional, es decir, uno tiene que ver elementos que tienen que ver con género, pero también con clase y con posibilidades de poder entrar en estos espacios, ¿ya? En ese sentido, Elena Poirier es un caso muy particular porque ella, por casualidad, un colega de Coré, que Coré era uno de los dibujantes más importantes del Peneca, vio un dibujo de Elena Poirier en el colegio. Y este dibujo se lo mostró a Coré, y Coré quedó tan impresionado del talento de esta niña que le invitó a Zigzag. Y Elena Poirier era una fanática del Peneca, no podía creer que estaba conociendo a su ídolo. Entonces tuvieron una entrevista donde dice, me puse roja. La mamá siempre pensó que la Elena Poirier era como media pava, que como que andaba dibujando todo el día y no estudiaba. Y Coré le dice, no, esta niña es una artista, llévela a clase. Y después, unos pocos meses, le pide si puede ser su ayudante. Entonces, desde los 14 años empezó a trabajar en el Peneca, sin parar. Pero también es muy importante acá que, si bien Coré fue su maestro, que el trabajo de maestro y discípulo es muy importante acá, fue Roxane, que fue una de las editoras más importantes chilenas, también de Zigzag, que estableció su talento y de alguna manera consolidó su raíz. Entonces ahí podemos ver esta relación de editora e ilustradora que es muy importante, ¿ya? Y después Elena Poirier
perteneció también a la DICH, que es la Asociación de Dibujantes Chilenos. Era, por ejemplo, en los años 50, fue ganadora entre 51 hombres, fue la única que era mujer y ganó, que era como, ella misma destaca que había mucho hombre que estaba enojado porque de alguna manera se había apreciado su talento. Y después, porque de verdad que amaba mucho el oficio, se fue a Europa. Entonces vivió hasta sus últimos años en Roma. No obstante, siguió colaborando sin parar en Chile y fue una gran colaboradora de Alicia Morel, que es una de las escritoras de literatura infantil más importantes también acá en Chile. Heidi Krasa es una migrante austriaca que escapó de Austria por el surgimiento nazi, ¿ya? Llegó a los 15 años acá a Chile, era bailarina en un principio. Entonces hay muchos vacíos en Heidi Krasa, pero se cree que en esta conexión con el baile, en algún momento ella participó en un concurso para hacer el diseño de vestuario del Ballet Nacional, cuando inicia el Ballet Nacional acá en Chile, y ganó ese concurso. Y a partir de eso, entonces ella se convierte en diseñadora de los escenarios y del vestuario de ballet. De los pocos documentos que hay, por ejemplo, hay un catálogo de los dibujos de vestuario de Heidi Krasa, y también hay en un libro de Bassi se encuentra una ilustración de ella de la publicidad que hacía. Hay muchas cosas que yo tuve que dejar de lado por el poco tiempo, pero también por estos vacíos. Por ejemplo, me enteré que su esposo, que era alemán, también trabajaba en publicidad. Entonces ahí no se sabe muy bien cómo entró a esos campos, pero está esa conexión que no tenía cómo rellenarla ahí, por ejemplo, para el artículo. Y sus últimos años se dedicó a la pintura, específicamente al retrato, ¿ya? Y por último, Yolanda Uneus, fue músico, eso es lo que se destacó ella, fue violinista, de hecho se le aconsejó ir a la escuela de Berlín, pero como era muy recurrente en esos tiempos, en los años 30, se casó y se dedicó por completo a la crianza. Por lo tanto, dejó la música de por medio, aunque Claudio Aguilera contaba que tuvo una entrevista con su familia y decía que ella dibujó después toda su vida, ¿ya? También no es menor que, Yola Uneus es la hermana de Marcela Paz, que es la escritora de Papelucho, y fue ella quien le pidió que creara la imagen de Papelucho. Entonces, a pesar de que el trabajo que se conoce de Yola es muy corto, su impacto a nivel icónico es esencial para la iconografía literaria del país, ¿ya? Y también es importante que Yola Uneus viene de una familia acomodada, de élite intelectual muy importante. Después de hacer artículo, por ejemplo, me enteré que era familiar de Isidora Aguirre, que también escribió en Rapa Nui y que es una de las dramaturgas más importantes. Su madre era pintora, y entonces había hoy una línea intelectual muy, muy importante, ¿ya? Entonces, la ilustración en Chile, desde principios del siglo XX hasta los 50, era la forma privilegiada para comunicar la visualidad. De hecho, habían fotógrafos, pero se privilegiaba más la ilustración. Y esta se puede encontrar en tres áreas. La del libro, la de la publicidad y publicaciones periódicas, llámese diarios o revistas, ¿sí? Y una de las cosas que me interesaba era pensar en la autoría, porque autor no es solamente, justo lo que estaba hablando ahí Susana, autor no es solamente decir lo que yo lo hago, sino que, porque a veces uno trabaja para una institución, ¿cierto? Entonces no tiene que poner su nombre de por medio. La autoría en realidad es una categoría de poder, pero también institucional y de empresaria, ¿no? Entonces, mientras el libro ha ido en aumento de alguna manera la valoración de la ilustración de autor, porque también es un valor de publicidad, en la publicidad pasa todo lo contrario. Mientras más se fue profesionalizando, menos fue importando en la autoría, y también no es menor que uno puede encontrar menos,
pues se puede saber menos el origen de las ilustraciones que vienen desde la publicidad, ¿no? Y las publicaciones periódicas depende, porque sobre todo a principios del siglo XX había mucho como robo intelectual, que se sacaban cosas de Estados Unidos y no se hacían legalmente. Hay mucha firma con siglas, sí, seudónimos, pero sobre todo es importante entender que la ilustración no era tan valorada en ese tiempo como arte, ¿no? Sino que era más bien considerada como un arte menor por ser parte de estas artes aplicadas. Entonces, y muchas mujeres que trabajaban esto, por ejemplo en la historieta, es muy recurrente encontrar mujeres que decían, pero ¿para qué quieren ver esto si eran unos monitos? Como que eran insignificantes. Entonces la ilustración ha ido en aumento en su valoración, pero por mucho tiempo incluso fue desvalorizado, ¿ya? Y esto se da entonces dentro de la editorial Rapa Nui, que duró muy poquitos años, entre 1946 y 1951. Fue la primera editorial dedicada a la infancia en Chile, y fue creada por Hernández Solar, que es un escritor y que escribió casi todos los libros, pero es que es impresionante, son cientos de libros, yo no sé cómo tenía cabeza ese hombre, y Francesc Trabal, que era un emigrante catalán que escapó después de la guerra civil, y ellos, este era un espacio que fue muy privilegiado y muy poco usual para la época, porque contó con ilustradores cuyos nombres y firmas están en los libros. Se ven entonces sus autorías y se reconoce en portadas y en el interior. Y desde la perspectiva genealógica hay muchas autoras que también, tanto escritoras, está Mar Cela Paz, está Isidora Aguirre, Chela Reyes, Maite Alamán, Victoria Barrios, y ilustradoras hay 4. De Rosa Brun no se encuentran en el archivo originales, hizo solo un libro para la editorial, pero sí de las otras ilustradoras. Y también algo muy interesante son que confiaron en distintos niveles de experticia, ¿no? O sea, de hecho la que menos hizo libros fue Elena Poirier, que era la que tenía más expertiza, probablemente porque también trabajaba muchísimo, porque ilustraba para muchas revistas, no solo para el Peneca, y en esos tiempos, o sea, más o menos los 50 nacen las primeras empresas publicitarias. Antes de eso, los mismos ilustradores de las revistas también tenían que hacer las publicidades. Entonces, Elena Poirier colabora solo en 2 libros, pero Heidi Krasa fue de las mayores colaboradoras de la revista, y Yola Uneus, a pesar de no tener experticia alguna, la dejaron de alguna manera desarrollarse, lo que me parece súper... Aquí se puede ver cuando se da espacios, que de alguna manera las mujeres tienen las posibilidades para poder crear estas redes, ¿no? Algo que generalmente en el lugar de la ilustración y del cómic es lo contrario, generalmente las que entran son las expertas. ¿Sí? Los pocos espacios que hay generalmente son las que saben mucho. Bueno, y aquí tenemos algunas de las ilustraciones. Entonces lo que después yo hice fue reconocer esta idea de autoría a partir del estilo, ¿no? Y lo que destaqué en el trabajo de Elena Poirier tiene que ver, se nota muy bien su experticia en términos de poder acomodar su estilo al tipo de narración que se hace, ¿no? Y adaptar también las materialidades. Por ejemplo, en este caso, cuando el viento desapareció, tiene que ver con una temática más bien mítica, entonces se ocupa la tinta, pero de una manera que simula casi el grabado, a diferencia de la porota, que es de corte más infantil y fantástico. Entonces se ocupan tonalidades con la acuarela que le dan cierta suavidad, ¿cierto? Con ilustraciones más circulares. En Heidi Krasa, en cambio, es muy destacable su manejo del movimiento, y que probablemente tiene mucha relación con su experiencia como ilustradora de ballet, ¿no? Es impresionante la cantidad de movimiento, y también ocupa muchísimo materiales distintos. Ocupa el guaché con la acuarela, con la tinta, que
tiene muchas texturas sus textos, que después también hace mucho sentido en su segunda etapa de vida cuando se convierte en retratista, ¿no? Son casi como cuadros, todo lo que son generalmente las portadas, ¿no? La que está al medio es la portada y la contraportada. Y la del final, que fue mi favorita, lamentablemente no la publicaron al final y eligieron otra portada porque esa es mucho más bonita, de la hada madrina. Y por último, Yoluneus, lo que caracterizo acá es la forma que tiene la construcción de los personajes, o sea, casi todos parecen como papeluchos, pero en distintas formas. Tiene una forma muy interesante de hacer como fusiones entre animales y sus caras, que son, yo no lo he visto nunca. Por ejemplo, que ese pingüino pareciera que fuera como un disfraz de pingüino, pero en realidad es un pingüino nomás en la narrativa. Y lo mismo que el cuclillo y el periquito que está ahí abajo, ¿ya? También trabaja con acuarela las portadas, pero lo que más se puede ver es un trabajo muy minimalista, pero que es muy enternecedor en términos de literatura infantil juvenil, como a esos públicos, ¿no? Entonces, bueno, se rompe el ciclo de poder entrar a estos lugares a través de relaciones filiares. Las posibilidades de encontrar un maestro son muy difíciles, pero Elena Poirier lo logró, y de otras mujeres que trabajan en las mismas áreas, como el caso de Elena Poirier con Roxane. A mí lo que me gustó de pensar en este lugar, generalmente se habla más desde lo negativo en términos de no dejaban a las mujeres entrar, más bien a mí lo que me interesa es analizar lo que le llamo las zonas de fuga, ¿no? Si es como, ¿por qué? Volviendo a la imagen del principio, en realidad casi todos los ambientes eran ambientes conquistados por hombres, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas zonas de fugas que logran que las mujeres se logren insertar en algún momento, ¿no? Y verlo desde sus posibilidades, que permite romper con estas lógicas patriarcales. Y, bueno, por supuesto, la valoración tardía de las artes aplicadas. Eso tiene un montón de consecuencias, como la pérdida de originales, la desvaloración también de las mismas familias y de las mismas autoras que de alguna manera no guardan de esto. Un dato muy importante que no lo dije es que de que más hay informaciones de Elena Poirier, que ella entregó su archivo de ilustración, que no es menor. Hay una idea de sujeto histórico que de alguna manera quiere continuar, que en las otras no hay, y por eso cuesta tanto también como hacer esta recopilación de esta historia. Y un dato también menor es que la maternidad claramente afecta en las posibilidades del mercado laboral. O sea, no es menor que Elena Poirier y Heidi Krasa no hayan sido madres, mientras que, y que de alguna manera fueran las que ejercieron más ámbitos artísticos, a diferencia de Uneus, que al final dejó esta área. Así que eso, muchas gracias. A continuación presentamos a la segunda expositora, Nicole González, licenciada en Teoría e Historia del Arte por la Universidad de Chile y maestra de Museología por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía de México. Actualmente es profesional del área de exhibiciones de la Subdirección Nacional de Museos. Se ha especializado en el estudio de género aplicado al campo de los museos y del patrimonio cultural. Ha realizado diversas investigaciones y exposiciones que rescatan la agencia de mujeres en la escena cultural chilena. También ha desarrollado cursos de formación en alianza con el Museo de Arte Contemporáneo y Wikimedia Chile, presentando la exposición La herencia gráfica femenina a partir de las colecciones del Museo Nacional de Bellas Artes. Muchas gracias, Camila. Agradezco también la invitación de la Subdirección de Investigación, el Museo Nacional de Bellas Artes, la Biblioteca Nacional que nos da acogida, Paloma por su excelente presentación. Y bueno, yo les voy a hablar de esto, la herencia gráfica femenina a partir de las colecciones del Museo Nacional de Bellas Artes. Y bueno, como se ha mencionado ya, Daniela y Susana lo evidenciaron, ¿no? Y nos mostraron cómo era la metodología de este proceso de Bajo la Lupa. Este artículo tiene como título Matriz y estampa, las grabadoras en la colección del Museo Nacional de Bellas Artes. Fue un artículo que abarcó cerca de 100 años de la historia del grabado en Chile, indagando en particularmente la creación de las mujeres entre 1898 y 1996.
Lo que busca y evidencia la investigación en sí es que este gran museo nacional vinculado a la historia de la pintura en Chile y de las artes visuales en Chile prestó una atención bastante inconstante a lo que estaban haciendo las artes gráficas y en particular las mujeres. Y una de las razones es porque el grabado y las mujeres remecen la institucionalidad oficial o los grandes relatos que el mismo museo, el dispositivo museo, estaba enarbolando a partir de estas categorías que yo aludo como las bellas artes, la masculinidad y la originalidad, ¿no? Entonces, por eso se instala en un lugar problemático para el museo mismo y empieza a cuestionarlo desde distintas vertientes. Entonces, a pesar, digamos, de este escenario un poco dificultoso, aparecen las artistas mujeres, aparecen las grabadoras y se manifiestan de una manera muy escuálida y azarosa. Pero vamos a ir viéndolo en el desarrollo de esta presentación, aún así ellas logran aportar nuevos imaginarios técnicos formales y despliegan cierta fuga a partir de sus obras y creaciones. Como contexto, quiero mencionarles cómo fue el desarrollo de la disciplina del grabado en Chile y existen espacios de educación que se centran desde un margen formal y no formal, ¿no? Bueno, la Escuela de Bellas Artes desde mitad del siglo XIX, después, digamos, de ya un desarrollo y un progreso, se da pie en 1931 de mano de Marco Aurelio Bontá al taller de artes gráficas, pero prestar atención acá al alero de la Escuela de Artes Aplicadas. Esto menciona una contradicción en parte. Uno, en primer lugar, que al estar dentro de las artes aplicadas, se consideraba al grabado como una herramienta o un auxilio a lo que mencionaba un poco Paloma anteriormente, la industria editorial, la publicidad, el mercado y la circulación. Y desde ese aspecto es que el grabado adquiere un rol como de apoyo al desarrollo y la industrialización del país. Incluso dentro de la Escuela de Bellas Artes, el grabado era una herramienta para enseñar las prácticas de dibujo y el desarrollo de las artes visuales. Entonces lo vemos que tiene como una infravaloración, como un arte menor dentro de las academias de Bellas Artes. Y por otro lado, sobre todo de manos de artistas que estaban muy interesados en el grabado como con una autonomía plástica, es que busca independizarse y generar esta identificación de grabadoras y grabadoras. Y en este primer momento, además de Marco Antonio Bontá, podemos ver el trabajo de Ana Cortés, ¿no? Una figura muy relevante para la escena de artistas chilenas. Luego, ya en 1939, vemos cómo después de esta escuela de artes aplicadas, emerge una nueva generación que se traslada a la Escuela de Bellas Artes. Aquí otro acento de cómo este matiz de la categoría, la clasificación fue mutando con el tiempo, pero ya con un sesgo regional, ¿no? Aquí evidentemente el grabado florece, pero desde la localidad de Viña del Mar y Valparaíso, que se posiciona como una iconografía en particular vinculado al territorio donde se sitúa. Estas primeras instituciones, diríamos, del lado de la formalidad de la enseñanza artística, tenían como característica una iconografía vinculada a lo nacional, incluso en algunos casos vinculados a las clases obreras y a los sujetos populares, de manos de, por ejemplo, Bontá o Carlos Hermosilla, que como docentes les daban ese cariz a la producción gráfica. Y un quiebre muy importante se produce ya después de mediados de siglo, con la llegada de Nemesio Antúnez, retorno de Nemesio Antúnez al país, quien instaura y crea el Taller 99, ¿no? Una figura central, la de Nemesio Antúnez, pero también la del taller en sí, que renueva la escena de la producción gráfica, sobre todo porque desatiende esta producción iconográfica vinculada a la política o a los imaginarios sociales y busca relevar el grabado desde la experimentación o desde el desarrollo técnico, con la incorporación de nuevas experimentaciones a partir de la técnica, nuevas materialidades, etc. Y también tiene como característica el hecho de que abandonan un poco los procesos figurativos de la representación para llevarse al lado de la abstracción y
el desenvolvimiento en otras áreas temáticas. Por ejemplo, desde el taller 99 destaca desde manera muy temprana, desde 1957 en adelante, el hecho de que es un espacio donde está marcado por la presencia de las mujeres de manera mayoritaria, ¿no? Se destaca así en primeras exposiciones del taller 99 y también que adquiere de manera temprana una representación de lo doméstico. Y ahí vemos cómo la atención que las mujeres prestaban a otras temáticas empieza a incidir en la disciplina del grabado en Chile. Luego, en el año 1959, también desde los espacios formales se crea la Escuela de Arte de la Universidad Católica, y aquí es interesante ver que esta cercanía de fechas entre el taller 99 y la Escuela de la Universidad Católica se da porque incluso esta universidad le prestó espacio al taller 99. Hubo un momento en que el taller 99 trabajó, no en su originaria calle de Guardia Vieja 99 en Providencia, sino que se desplaza al campus central de la Universidad Católica y luego al campus El Comendador. Y ya después del golpe de Estado en 1973, también desde una vertiente no formal, el grabado se empieza a desarrollar en el TAF, también reconocido como el Taller de Artes Visuales, donde docentes, profesores y profesoras de la Universidad de Chile, que fueron exonerados por el intervencionismo que operó al interior de esta universidad, deciden desplazarse de este espacio de institución académica para generar conexiones un poco más activas y más desenvueltas dentro del territorio nacional, desde el grabado y el dibujo también. Este es como el gran escenario de la estructura en la que se fue desenvolviendo el grabado chileno. Y es interesante ver cómo el Museo Nacional de Bellas Artes, nosotros hubiésemos pensado, hubiésemos querido, sobre todo, que pudiera dar cuenta de todos estos procesos, ¿no? De todas estas escuelas y talleres que fuimos viendo, pero lamentablemente la colección del Museo Nacional de Bellas Artes no solo tiene esta cuestión que mencionaba Paloma, que es la infravaloración en términos de cantidades de las colecciones de las mujeres, sino también que se centra en un periodo en particular desde los años 60 en adelante. Entonces, todas estas primeras instituciones que yo mencionaba no aparecen muy, muy escasamente. La colección del Museo Nacional de Bellas Artes, en términos generales, alcanza casi las 6.000 piezas. La producción de mujeres desde las disciplinas de la pintura, del grabado, del dibujo, de las esculturas, de otras áreas, digamos, más innovación a nivel técnico, solo alcanzan un 11,8% de esta colección, y el grabado, también algo interesante, es que alcanza un 5,7%. Es decir, incluso es mayoritario, ¿no? Incluso es casi la mitad de la producción de las artistas mujeres, y algo que destaca, porque uno pensaría que las pintoras, ¿no?, toman protagonismo o la hegemonía al interior de la institución, pero no es así, son las grabadoras. Entonces, por eso también es que esta investigación viene a completar estas quizás preguntas, interrogantes que están floreciendo. Y dejo acá un dato que es muy particular, pero muy relevante de analizar en cuanto a la gestión que realizan las propias artistas, que Pilar Domínguez, una grabadora que también se desenvuelve mayoritariamente en la quinta región, la región de Valparaíso, ella en 1997 donó más de 100 obras. O sea, vemos que de estas 333 grabados, solo una artista convoca un número mayor al 111 obras. Entonces ella misma en sí representa un 2% de la colección del museo y un tercio de la producción de los grabados. Cuando ya uno empieza también a analizar los datos en sí mismo, vemos cómo la línea histórica se concentra en la medianía del siglo XX y principalmente entre los años 60 y 80, ¿no? Por eso yo me alejo un poco de esta convocatoria de la primera mitad del siglo XX, porque si lo hiciera tan estrictamente como era la convocatoria de esta actividad, estaría hablando solo de 3 artistas, o sea, de 3 obras y de 2 artistas, perdón. Me refiero a las primeras que estaban en la colección del Museo Nacional de Bellas Artes antes de 1945, quien era Marguerite Jacob de Bassin, una francesa, y Jeanne Grains, que ni siquiera estuvo en Chile, pero que eran artistas europeas que estaban en la colección del museo desde manera muy temprana.
Y todo el otro número mayoritario, ¿no? Estos grandes bloques que vemos en la zona del centro, están representadas mayoritariamente por el Taller 99 y artistas que, sin ser grabadoras netamente, en algún momento de su trabajo o de su proyección como artista, llegan a realizar grabados. Entonces, ante este escenario es que yo denomino esta presentación la herencia gráfica femenina, y es porque, como una especie de agitación o de convocatoria a cambiar esta realidad desigual, me gustaría que pudiéramos construir y levantar, ¿no?, desde las alianzas y las sororidades, una historia del arte que nunca más sea sin nosotras. Y por eso sitúo aquí la expresión de las artistas mismas, su biografía y su ejercicio al interior de la escena del grabado. Vemos en primer lugar a Dinora Duchinsky, a Delia del Carril, a Irene Domínguez, a Roser Bru en el centro, arriba está Pilar Domínguez y al costado de la derecha vemos el Taller 99 mayoritariamente con una representación femenina. Y ahí también se repiten Roser Bru, está Diana Asenjo, Luz Donoso, entre medio y quizás como en un rol más secundario o terciario vemos a Nemesio Antunes, quien había sido este fundador que mencionaba. Y también, bueno, como ya había hablado de Pilar Domínguez, la quise incorporar acá y la quiero poner en relevancia particularmente porque ella no solo tuvo una constante producción gráfica, sino porque ella también se encargó de resguardar, inventariar, catalogar y difundir la producción gráfica, sobre todo en la región de Valparaíso, ¿no? Ella es una figura muy, muy relevante para la escena regional chilena del grabado. Incluso es la única artista viva que tiene una sala que lleva su nombre en el Museo Universitario del Grabado. Así que también es interesante ver cómo hay ciertos desplazamientos dentro de esta escena que se había desarrollado mayoritariamente en Santiago. Frente a esto, ¿qué podemos hacer nosotros como investigadoras y como agentes dentro del sector cultural o patrimonial? Y también yo hablo desde mi rol en la Subdirección Nacional de Museo, es transformar estas inequidades desde las estrategias que algunas teóricas del feminismo ya nos han dado como pistas para continuar esta genealogía del activismo o el feminismo o la perspectiva de género en las instituciones. Uno es reconocer las relaciones de poder que operan, cómo esta socialización del arte siempre ha penalizado el trabajo de las mujeres, visibilizar los mecanismos del poder masculino, y ahí esa obra que incorporo de Mireya Larenas me parece muy esclarecedora, ¿no?, de cómo hay una imagen de la masculinidad que opera y que afecta cuando vemos a las mujeres en un segundo plano, en un plano más borroso, a modo de silueta, ¿no?, que están detrás de esta escena. Y la construcción social de la diferencia sexual y el papel que desempeñan no solo las representaciones culturales, sino también las instituciones culturales. Por eso es muy interesante el trabajo que desarrolla Bajo la Lupa y interesante verlo también en perspectiva de género, cómo han logrado casi establecer una igualdad entre investigadores y investigadoras, remeciendo estas estructuras que siempre han priorizado una hegemonía de lo masculino. Entonces, bueno, también dentro de esta agitación de nunca más una historia del arte sin nosotras y sin las grabadoras, es que la convocatoria es a implementar, ¿no?, estrategias como esta misma, hoy tener una actividad de un conversatorio en donde planteamos el género como una bandera de lucha, podríamos decir, pero también levantar otras iniciativas dentro de los museos, las bibliotecas y los archivos, en donde se exhiba y se ponga en valor el trabajo, lo nombro así, el trabajo que han desempeñado las mujeres, realizar espacios de mediación con un enfoque de género, ojalá también feminista, cursos, materiales didácticos especializados, levantar nuevas líneas de investigación, estas alianzas que han aparecido ahora a partir de la presentación, ¿no?, con las ilustradoras, con la escena editorial. Debatir y ampliar los criterios de adquisición que tienen las instituciones, por ejemplo, el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Podemos nosotras, no solo con este marco teórico que estamos hilando, ¿no?, levantando y dando a conocer, sino proponer ya con ciertas herramientas y de una manera sólida que los criterios de adquisición cambien y que se vuelvan más permeables, no solo al rol de las mujeres, sino de las disidencias, de otros territorios, y que logramos ser más representativos en el patrimonio que estamos albergando para la nación y para el futuro de nuestra sociedad.
Y también, bueno, levantar programas ojalá permanentes, no que sean iniciativas esporádicas una vez al año para el 8M o el 25 de noviembre, sino que sea una constante dentro de las instituciones que mezclen la interseccionalidad, la inclusión y la diversidad. Y ya con eso les agradezco. Esa fue mi presentación. Muchas gracias a ambas. Invito ahora a Gloria Cortés a pasar para un conversatorio. Gloria es historiadora del arte, magíster en Historia del Arte y candidata a doctora en Historia de la Universidad Nacional de San Martín, Argentina. Actualmente es curadora del Museo Nacional de Bellas Artes. Se especializa en estudios con perspectiva de género y feminismos, tanto en el ámbito curatorial como en el investigativo y académico. Autora de Modernas, Historias de mujeres en el arte chileno, entre otros múltiples papers, reseñas y capítulos de libros. Ahora lo invitamos, Gloria va a dar como una pequeña reseña, un conversatorio, y quienes quieran participar en el público están bienvenidos. Sí, bueno, buenos días todavía. Primero agradecer a Nicole y a Paloma por estas maravillosas investigaciones que sin duda abren nuevas perspectivas, nuevos caminos, nuevas discusiones, nuevos debates y nuevas formas de pensar las colecciones y las propias instituciones a las que algunas de nosotras pertenecemos. Ahí el Museo Nacional quedó bastante expuesto, me hago cargo. Y bueno, a la Subdirección de Investigación y a los equipos de mujeres que hacen posible estos encuentros, Julieta, Camila, Susana, Daniela, muchas gracias. Yo quisiera hacer un breve comentario inicial respecto de estas dos investigaciones y presentaciones en términos bastante generales, a lo que he llamado apuntes desde la lectura de dos mujeres que escriben sobre mujeres, para luego generar un espacio de 3 preguntas, comentarios, en las que ustedes también pueden participar con sus propias preguntas y sus propios comentarios. Paloma Domínguez y Nicole González nos ofrecen 2 lecturas imprescindibles en la construcción de nuevas historias en las prácticas artísticas femeninas. Su lectura es fundamental para entender y abordar las escenas creativas en el siglo XX desde la experiencia de las mujeres que abordan el oficio de la gráfica de diferentes ámbitos y perspectivas. Y también desde la escritura de mujeres que escriben sobre mujeres, desde la ausencia de fuentes, desde la perspectiva afectiva de vinculación con las historias de otras mujeres, y desde la responsabilidad de historiar desde, sobre y también para los márgenes. La vinculación recurrente de las artistas, artífices o creadoras con oficios considerados menores frente al desarrollo de las grandes artes o bellas artes es una cuestión transversal en la historia de las mujeres, quienes aparecen fuertemente relacionadas con la industria del arte decorativa y aplicadas a lo largo de los años. Las razones son múltiples, entre ellas las marginaciones de las principales escenas, las oportunidades laborales que brindan estos oficios y por ende la independencia económica, las redes solidarias fuera de los espacios institucionalizados, entre otras. Esto también opera con otros grupos subalternizados como son los artistas obreristas, anarquistas, populares, entre otros, donde también participan mujeres. Igualmente las encontramos vinculadas a la industria del libro, desde el oficio de la encuadernación al ejercicio de la escritura y la traducción de texto como manifiestos, críticas, comentarios, notas de prensa o libros. Y sin duda en la ilustración de revistas y portadas de libros, donde los ejemplos podemos visualizarlos en la investigación que nos acaba de presentar Paloma. Es precisamente en el dibujo y en el grabado donde las mujeres artistas encuentran un espacio de profesionalización y libertad que no les da la academia, ejerciendo labores de formación en infancia. Como educadoras y profesoras de estas técnicas, nos encontramos con innumerables casos, desde Agustina Gutiérrez, primera profesora de Estado en dibujo en el siglo XIX, Marguerite Jean Jacob de Basson en la Escuela de Bellas Artes, Elmina Moissan y Laura Rodic en los liceos de niñas, entre otras muchas que oficiaron como profesoras normalistas en la educación pública y también poniendo a disposición sus saberes en las ilustraciones de textos escolares, láminas y otros dispositivos gráficos de carácter educativo. Una cuestión fundamental para el coleccionismo público y la investigación es la forma en que podemos acceder a sus obras.
Y esto es mediante el acto de donación que ellas mismas hacen las instituciones. Nicole nos acaba de mostrar los efectos que esto tiene en las colecciones del Museo Nacional de Bellas Artes, donde los números son significativos para estos estudios. Apenas un 2% de las obras de mujeres han sido adquiridas por el museo, evidenciando la falta de políticas igualitarias en las instituciones públicas y, por ende, de la divulgación de los procesos creativos de las mujeres y de sus propias políticas visuales. De forma igualmente significativa es la conformación de redes femeninas al interior de estas escenas y que permiten la sostenibilidad del trabajo de las artistas, como nos vemos en el caso entre ilustradoras, escritoras y editoras, y también al interior del Taller 99 con las grabadoras y los procesos que permiten sustentar finalmente al grupo. Estas redes de mujeres, incluidas las redes queer, están siendo recientemente estudiadas y puestas en conocimiento por las historiadoras feministas y que revelan la presencia de escenas que operan bajo otros sistemas no paternalistas ni jerárquicos, como se nos han presentado hasta ahora, bajo los apelativos recurrentes con los que se catalogan y registran estas mujeres, alumnas de, hijas de, compañeras de. La autorización femenina que otorga el medio y la sociedad parece repetirse en estos ámbitos. Los campos en los que se les permite introducirse con mayor facilidad al debate político y estético son siempre los mismos: la educación, la moralidad, la religión, la domesticidad, es decir, los ámbitos de lo femenino por excelencia. Esto lo podemos ver hasta el día de hoy en los análisis que realiza Carmen Mantilla respecto a los fondos del libro en la lectura en los últimos años. Esta información nos invita a pensar en el rol articulador de pensamiento e ideas de estas mujeres, en donde se conjugan cuestiones referidas al género, la creación pública llevada a cabo en el espacio de lo privado, la participación femenina en los itinerarios emergentes del siglo XX, la conformación de los campos intelectuales en el que participan y la fuente de autoridad de creación en femenino. Es decir, las mujeres ingresan al campo intelectual desde la negociación de espacio o estas zonas de fuga, que otorgan urgencia de sentidos y en el que se comparten memorias colectivas sobre la experiencia de ser sujeto-mujer o mujeres al interior de un sistema o también fuera de él. Se trata entonces de la construcción de historias no monumentales, elaboradas desde una posición subalterna y marginal. Las labores denostadas, sus oficios, el uso reiterativo de la diferenciación de las esferas al agruparlas bajo apelativos como señoras o señoritas, la feminización de sus labores, entre otras cuestiones, son constantes que se repiten a lo largo de la historia, en singular y en plural, y de manera extendida en los campos de las humanidades, la educación, la escritura, las artes, el cine. El posicionamiento político es igualmente desigual y no homogéneo en este grupo de artistas, aunque convergen todas en cuestiones fundamentales como la lucha contra la desigualdad, el acceso a la educación, los derechos sociales femeninos, entre otras cuestiones, en periodos y momentos trascendentales en la historia de las mujeres, como el del derecho al voto. Finalmente, la excepcionalidad de las mujeres en el campo artístico es uno de los argumentos más usados por la historiografía. Esto da cuenta que solo algunas logran destacar o ser consideradas en un ambiente mayoritariamente masculino, a modo de notas al margen o al pie de página, obviando la presencia de centenares de artistas cuyos espacios de circulación se construyeron desde la marginalidad y la periferia del sistema o en constante negociación para ingresar en él. Dicho esto, tengo 3 preguntas que quisiera compartir y problematizar con ustedes. Sabemos que escribir sobre mujeres es un desafío por la falta constante de información, la omisión historiográfica, pero también por la falta de resguardo de los archivos institucionales y familiares, las malas interpretaciones o los sesgos con los que se accede a la información y también desde nuestros propios lugares y haceres como historiadora. Por ejemplo, ¿qué definimos como archivos para la construcción de esta historia en femenino? ¿O qué archivos generan las mujeres? A partir de todo ello, queridas, ¿cómo se escribe entonces la historia de las mujeres desde el vacío o la ausencia? Muchas gracias, Gloria, por tu texto. Y por la pregunta. Es complejo porque uno siempre quisiera que la realidad fuera distinta, ¿no? Pero en el caso del grabado, existen monografías respecto de la historia del grabado
Estoy pensando en Enrique Solanich, también lo toca Bernardita Becker, hay algunos textos de Jaime Cruz más dedicados a la práctica del grabado, a la técnica en sí, pero nunca, no existe nada que vincule esta hilazón que yo planteo de el grabado en sí y el género como problemática en particular. No existe. Esto es muy incipiente y esto es muy contemporáneo. Esta publicación es del 2023 y creo que pueden haber otras catálogos, sobre todo de exposiciones, pero que analizan la figura individual de las artistas, ¿no? Pero no como un colectivo, menos aún visto desde esta estructura del contexto de producción, el contexto educacional en donde se insertan las artistas. Entonces sí existen muchos vacíos, no solo en la cuestión numérica, sino de cómo entramos a los archivos o a las bibliotecas, centros de documentación. También pensando ya como esta cosa que dices tú de la clasificación, sobre todo en los museos es muy común encontrarse títulos de obras que son figura femenina, un retrato de señora, pero queda como también en esta nebulosa, en esta incertidumbre de que efectivamente no tenemos información de quién está detrás, ni siquiera en la producción, ¿no? Ya se ha dicho mucho en la literatura que Anónimo tiene cara de mujer y que existe siempre una posibilidad de que nuestra presencia haya sido mucho mayor, solo que no hemos tenido la capacidad de detectarlo. Entonces, como siempre debemos apelar en este margen un poco desigual, pienso desde dos estrategias. En primer lugar, el asumir que lo personal es político, una categoría del feminismo de los años 80, en donde la producción personal de las artistas podemos ocupar herramientas para interpretarla como en el impacto social, sobre todo de las artistas que salen a una escena que es pública de por sí, los museos, las galerías, las bibliotecas, etcétera, ¿no? La circulación incluso de los libros, ¿no? La industria editorial. Entonces podemos analizarlas ahí como que están adentro y afuera de la institucionalidad y que se desplazan con todas las problemáticas que el género les sitúa. Y también desde otra arista lo pensaría como una estrategia para buscar no solo lo documental o lo textual. Estoy pensando en la cultura material. Por ejemplo, en el caso de las grabadoras, que seamos capaces en los museos o los archivos quizás de empezar a buscar ahora, conseguir matrices, ¿no? Las planchas de la litografía, la silografía, los buriles y otras herramientas necesarias para que no solo podamos ver cómo se desarrolló el grabado en el pasado, sino que incentivemos que las artistas o las mujeres adolescentes que están formándose hoy en día tengan más herramientas, no solo dentro de las publicaciones o los catálogos, sino la creación, fomentar la creación en sí. Y lo pensaría como una jugada para no quedarnos en el vacío, sino darle una vuelta y plantear la posibilidad de trabajar con lo poquito que hay para expandirlo. Eso. Bueno, en el caso de las ilustradoras, bueno, yo en general lo que más trabajo es cómics, historieta. Esa es como mi temática y Octavia Aguilera de alguna manera me recomendó para este trabajo, un poco porque antiguamente así como historietista no era tan especializado, sino que más bien era como ilustración, era como el oficio, y muchos ilustradores trabajaban como en publicidad, era algo que oscilaba de alguna manera de varios lados, ¿no? Entonces, uno de los grandes problemas que hay de trabajar la ilustración y el cómic es que los materiales son muy malos, porque o sea, las revistas y los diarios son pensados para ser botados, entonces la materialidad es súper precaria y para el trabajo documental es necesario tener con la contraportada absolutamente todos los datos posibles, porque ahí te da una panorámica de quién trabaja ahí, ¿no? Entonces, si falta una página, a lo mejor es una gran falta de información que no es menor. También este año he estado trabajando en entrevistar colegas que trabajan con el tema genealógico, y Daniela Páez me dijo algo muy interesante, que ella decía como no solo hay que investigar también la fuente del dato, ella estaba trabajando ahora con trabajos políticos de cómics explícitamente en Argentina, sino también es importante ver el contexto. O sea, por ejemplo, si yo veo un panfleto de anarquía,
tengo que ver también las otras publicaciones anárquicas, aunque no hayan autoras, y de alguna manera entender en ese contexto cuál era el arte y de alguna manera a partir de eso ver qué es lo que aporta estas autoras, ¿no? Entonces no es solo es importante ver como todo el tipo de que obviamente es un trabajo que sé también el problema del trabajo genealógico, es muy lento, es muy lento porque requiere mucho trabajo documental. Entonces, o sea, es un trabajo de vida casi el trabajo genealógico. Y por supuesto, por otra parte también, estos silencios se rellenan mucho con entender la categorización, porque siempre hay jerarquías en términos de trabajo. El trabajo de ilustración es un trabajo que muchas veces es compartido, ¿no? Entonces hay gente que, por ejemplo, hace el coloreado, otro que hace pone a lo mejor las palabras. Entonces, por ejemplo, en términos de género, se sabe que las coloristas tiende a ser un trabajo femenino y tiende a ser un trabajo invisibilizado. Entonces, cuando uno también identifica esos trabajos, uno puede decir como acá hay que leerlo desde la mirada de género, ¿ya? O sea, más allá insisto, ya de entender el medio en sí, ¿no? De hecho, a mí me sirvió mucho cuando estaba haciendo este trabajo, cuando leí tu libro, ¿cierto?, sobre la historia de las mujeres en el arte, ¿no? Cómo se llega a la parte de la educación aplicada, ¿no? Que es por general donde las mujeres llegan a entrar en este trabajo de las artes menores, pero el problema siempre es llegar a las fuentes. Bueno, y la otra fuente que se puede llegar es a los originales, que de verdad que es casi imposible, porque ahí depende más de un trabajo de familia. O sea, primero, insisto, que la autora de alguna manera haya valorado su trabajo, por eso lo que hizo Elena Poirier es un regalo que nos ha llegado, y Alicia Morel, que también donó originales de ella, que están en el Museo de Santiago, pero encontrar originales de trabajo es muy complicado. Por eso en general yo creo que trabajamos más con publicaciones y las posibilidades de que esas publicaciones se encuentren también y en buen estado, y después la posibilidad ojalá de poder tener originales, que es muy difícil. Bueno, eso es algo que ocurre en general en la historia de las mujeres en el arte. En el caso de las pintoras o de las escultoras, las estudiamos a partir de sus menciones en los catálogos de los salones nacionales sin ninguna imagen, ¿no? O en la imagen de prensa en reproducciones en blanco y negro, y nunca podemos acudir a la obra original. Entonces vemos muchos cruces, ¿no?, entre estas historias de las distintas disciplinas de las mujeres que ejercen la profesionalización de artistas. Sabemos también que la valoración de esta disciplina, la ilustración, la gráfica, el grabado, que hoy en día también están en discusión, ¿no? Como las categorizaciones de catalogación en artes gráficas como una gran escena que incluye distintas disciplinas, pero que sin embargo operan de manera distinta. Todas ellas son consideradas menores en el circuito académico y también en la propia noción de bellas artes al interior de las instituciones. Esta desvaloración o desautorización femenina conecta transversalmente a la historia de las mujeres, pero también las conecta a las estrategias las estrategias comunes que aplican estos grupos de mujeres, y una de ellas es precisamente la conformación de las redes en femenino, ¿no? ¿Cómo ven ustedes estas historias contadas en colectivo, ¿no? ¿Cómo piensan ustedes que esto puede trascender en las propias conformaciones de las historias del arte o de las disciplinas en específico, a diferencia de la individualidad, ¿no?, masculina que suele como situarse? El grabado ahí sí te da muchos problemas, porque más allá de las bellas artes está como tiene un trabajo práctico que en sí es muy necesario que sea desde lo colectivo, ¿no? Por el requisito de las imprentas, de los materiales, los papeles, las tintas, los ácidos. O sea, tiene un
una variedad de formas, de expresiones técnicas que siempre se piensan más como talleres, como espacios de creación colectivo, y así se ha dado no solo en Chile, sino también en el extranjero. Entonces, es como una categoría que opera así. Y además también esta cuestión de producir un grabado también tiene mucho de lo sucio, ¿no? Como de un proceso en donde me entinto las manos y necesito de un delantal y de cosas como vinculadas al aseo, a la mantención, a la disposición de los cuidados, porque cuando uno levanta ya el resultado final, ¿no? Se ve la obra impecable, pero el trabajo de cuidado y de atención que hubo detrás es de larga data. Entonces ahí también pasa esto de que hay quienes se dedican quizás a estampar de manera más permanente o van tomando ciertos roles que son complementarios y de la asociación. Pero pienso también que un poco como esta noción de las pioneras que tú planteabas, Paloma, las extranjeras han también abierto brecha dentro de la trayectoria de las mujeres en las artes en general, ¿no? Margarit Jacob de Basín, estoy pensando hasta en Lili Garafulic, ¿no? Este origen croata de Lili Garafulic que permitió que las directoras se hicieran presentes en el Museo Nacional de Bellas Artes, Lia Kleiner en las acuarelas, Grete Mosny en el Museo de Historia Natural. O sea, hay una figura de las mujeres extranjeras que como que abren paso, o de alguna manera justo por este afuera que ellas representan, tienen más permiso para desempeñarse dentro de la sociedad chilena. Entonces, eso me parece interesante porque luego de ellas se empiezan a unir otras que también están interesadas y que tienen, digamos, las condiciones, las capacidades para continuar formando una escena ya más local. Entonces, me imagino que puede ser eso también una de las estrategias de fomentar una red a partir del trabajo colaborativo. Sí, yo creo que una de las grandes dificultades de las posibilidades de colectividad anterior a principios del siglo XX, incluso, insisto, hasta los 90, acá en Chile en ilustración y cómic, tiene que ver porque al haber una falta de profesionalización, entonces generalmente estas personas aprendían en el mismo trabajo, y eso requería entonces que la relación maestro y discípula siempre se da internamente dentro de la revista y por lo tanto, entonces, que haya la posibilidad que entre una mujer ahí para poder como sacar ese ciclo era muy difícil. Por lo tanto, de ahí es súper interesante ver cuando uno dice ¿por qué los 2000 explota? Porque hay una posibilidad de abrir publicaciones por medio de los fanzines o de la red, sobre todo internet, cambió todo y dio la posibilidad de que las mujeres pudieran hablar entre ellas directamente y colaborar. Entonces, probablemente eso hizo que fuera muy difícil de alguna manera poder entrar en estos caminos. De lo que alcancé a ver, como digo, por ejemplo, Elena Parier todo el tiempo está dentro de un grupo masculino, o sea, y termina teniendo esa posibilidad, o sea, termina siendo como categorizada como esa excepción, ¿no? Que es lo que uno no quiere de alguna manera mostrar, pero uno puede ver por lo menos esta relación con la editora, ¿no? Y el trabajo de las editoras también es súper importante en la revista, o sea, en los años 60 después, que no es lo que se ve acá, está el trabajo de Lisa Serrana, que ahí también hubo un aumento en la cantidad de ilustradoras que había, Lidia Geria, una de las más conocidas, Agustina, Faust. Entonces, cuando hay mujeres que toman zonas de poder, también confían en estas mujeres para que puedan de alguna manera dar trabajos, ¿no? Pero claro, lo complejo está en que al no haber una profesionalización y depender de esta relación maestro-discípulo que es muy intuitivo, de camadería, y las camaderías de antes era irse al bar, después tomar, todas esas cosas que las mujeres no hacían. Y eso cambia de alguna manera ya, pero que era así, o sea, uno ve, no sé,
no sé, por ejemplo, La Firme, como esas revistas de los 70 que son de política. En general eran grupos muy masculinos. Pero lo interesante es ver esa perspectiva y cómo ver que efectivamente sí pasa después en el presente que hay redes. Y entonces ahí la educación es súper importante, yo creo. Sí, también salirnos de los márgenes de la oficialidad y de las instituciones, ¿no? Como también, al menos en el caso de las pintoras, por ejemplo, o de las propias escultoras, si no entran a la institucionalidad o los círculos oficiales masculinos, generan otras instancias. Y esas otras instancias tal vez son las que hemos levantado menos también, o tenemos menos posibilidad de acceder. Un poco ocurre en los talleres independientes, pero también en las publicaciones habría que ver cómo participan de las instancias gráficas en las revistas femeninas, ¿no? En las publicaciones de mujeres o en las publicaciones estudiantiles. Está todo este levantamiento, ¿no?, de las revistas escolares, en donde las propias alumnas están participando también de las ilustraciones, como mirar otro escenario menos institucionalizado, donde las redes de mujeres están literalmente sosteniendo, ahí como las cariátides del museo, estas otras formas de hacer en colectivo o de pensar en colectivo. Y pienso también, ya que se nombró la figura de Lili Garafulich o de Nemesio Antunes, en el rol de las funcionarias públicas. Esto es algo que a mí me inquieta particularmente, ¿no? ¿Cuál ha sido el rol de las funcionarias en precisamente generar estas nuevas investigaciones, o estos nuevos levantamientos, nuevas colecciones, nuevas instancias de colaboración en la historia de las propias instituciones? Yo creo que eso tampoco lo hemos como levantado, ¿no? Sabemos que hubo mujeres funcionarias en los 50, 60 que hicieron grandes cosas, y sin embargo los que aparecen son las grandes cabezas como Nemesio, y no sus colaboradoras que están alrededor. Y precisamente después de haber avanzado al menos 50 años en historia de las mujeres, ¿no? En los diversos ámbitos de lo que implica la historización, ¿cómo se continúa, ¿no? ¿Cuáles debieran ser las estrategias de escritura, de difusión o de la instalación de estas historias que vayan mucho más de esta opción de la excepcionalidad, o de enmarcadas de un relato más grande y único y oficial, ¿no? Como es algo que yo misma me pregunto, seguir haciendo exposiciones de mujeres, ¿no? Siempre es yo creo que ya fue, o sea, siempre está la posibilidad de nuevas lecturas, nuevas formas de mirarlas, pero ¿cómo las situamos ahora dentro de un relato como de esta historia del arte sin nosotras? ¿Cuáles deberían ser las estrategias que vienen en adelante? O al menos, tal vez no vamos a tener la respuesta aquí, pero al menos visualizar caminos posibles de cómo continuar esta historia. Y es importante decirlo, ¿no? No siempre que hablamos de mujeres estamos hablando de perspectiva de género o de feminismo, y eso me parece importante también como situarlo y tenerlo claro, ¿no? Porque es una estrategia muy, muy fácil para las propias instituciones de hacer el check, ¿no?, con la perspectiva de género. Yo un poco creo que también la cuestión de los otros territorios, ¿no?, como buscando otras temáticas que vayan enriqueciendo el relato central, igual insistir en cuestionar este relato central ultra documentado, problematizarlo. Yo mencioné un poco la escena de Valparaíso, de Viña del Mar, pero también hay en Concepción, hasta el día de hoy, ¿no?, una formación importante. Y la cuestión de otras materialidades, ¿no? Lo anunciabas tú, como quizás los papeles que son más precarios, o una cuestión de clase que deja ver el cartelismo, por ejemplo. Pensar ahí una alianza entre los afiches, la propaganda, las grabadoras, como salirnos de esta macroestructura que ha operado insistentemente y buscar estas fisuras, ¿no? Tú mencionabas a Roser Bru dentro también de estas ilustradoras. Roser Bru también es una figura clave porque se está desplazando constantemente y entra desde también un espacio foráneo como extranjera y permite también hacer otros cuestionamientos como la participación política de las mujeres. Laura Rodig también, ¿no? Figura clave para el feminismo incluso en el día de hoy. Y
la otra cuestión que me parece que también va en línea con el trabajo que desarrolla Bajo la Lupa es ocupar los recursos modernos que nos corresponden a nosotros como sociedad, como esta cuestión del internet, de la digitalización, de poner a disposición las colecciones que tenemos, y quizás darle una vuelta al dominio público. Por ejemplo, la figura de Laura Rodich, ¿no? Esta riqueza de un afiche de 1937 que hoy día podemos ver estampado en los muros del país, en las poleras, en las playeras, en las libretas, etcétera, etcétera, como que adquiere una nueva potencia. Entonces, jugaría justo a insistir como en este desplazamiento, en volvernos creativas nosotras mismas para no quedarnos dentro de estos marcos oficiales, sino que buscar los puntos de fuga. Sí, coincido lo mismo y un poco con lo que estaba diciendo antes, con estas entrevistas que estaba haciendo. En realidad, cuando yo me metí en este tema de la genealogía, lo que primero pensé fueron en las revistas de las grandes empresas, de Zigzag, ¿cierto? Bueno, y obviamente siempre se tiene que ver esta relación temática, que generalmente a las mujeres se le ha dado más espacio en estos lugares infantiles, a lo político que en cambio entran muy, 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 muy tarde. Entonces, pero en realidad también hay que buscar otro tipo de textos que salen de estas, como estaba diciendo Nicole, que salen de estos discursos de la oficialidad. O sea, hay que ver de alguna manera los textos educativos, hay que ver lo que tiene que ver con la difusión, por ejemplo, del movimiento sufragista, ¿no? El papel educativo es muy importante. O sea, se sabe que, por ejemplo, Amanda Labarca igual trabajaba mucho con ilustración ahí, porque lo bonito que tiene el dibujo es que tiene un potencial educativo muy importante, sobre todo en sociedades donde el nivel de analfabetización era muy importante. Entonces se ocupaba mucho como herramienta en general la ilustración, ¿no? También, justo lo estábamos hablando antes con Nicole, Carla Sagastey, que es peruana, dice que para el cómic los textos... la iglesia fue muy importante para el desarrollo del medio, entonces también es importante ir a ver cómics que tengan que ver con temas religiosos, porque el cómic de alguna manera tiene esa capacidad didáctica, ¿no? Que es muy importante. Entonces, y que generalmente de nuevo son textos que no son valorados a nivel artístico y por lo tanto se dejan de lado. Entonces, hay que ver en esas zonas de fugas ahí donde probablemente sí pueden haber visto... se le haya permitido a mujeres o puedan haber habido colectivos para meterlos dentro de la historia oficial que se cuenta. Bueno, muchas gracias. ¿Habría el espacio para la conversación, la discusión, los comentarios? No me digan que no tienen preguntas ni pensamientos al respecto de lo que se ha presentado hoy. Que siéntanse en total comodidad y libertad. Julieta. Primero que nada, agradecerles a Nicole, a Paloma y a Gloria, porque realmente estas instancias, aparte de que lo pasamos muy bien, son necesarias, así que muchas gracias. Y nada, solamente me estaba acordando mientras las escuchaba y sobre todo pensando en las metodologías y cómo nos aproximamos también a construir genealogías y articular las trayectorias en este caso de mujeres artistas, pero también podríamos pensar en la literatura o el cine. Y me acordaba de esta teoría de la bolsa de Úrsula K. Le Guin, donde ella dice que en general la literatura se construye en torno a la figura de un héroe que va y es único y caza al animal y todo el cuento, digamos, es la trayectoria de esta única persona que parece que actuara solo. Y ella propone como alternativa la teoría de la bolsa, donde estaba pensando justamente esta idea de lo colectivo, donde la bolsa colecta semillas, colecta ramitas y va construyendo de manera articulada y colectiva también para una comunidad. Entonces, un poco pensando que esta idea de la pionera está construida a partir de este relato del héroe, ¿no? Y de repente también empezar a pensar así, como con la bolsa, de qué manera, y sobre todo
en el grabado, en el dibujo, donde como decían Paloma y Nicole, el trabajo es colectivo. Muchas veces se ve el final porque estamos acostumbrados a pensar también desde esta perspectiva como del héroe, del trabajo final, de lo terminado, pero lo que hay detrás es un trabajo que no se hace solamente desde una persona. Entonces me acordaba todo el tiempo de esta teoría y me parece interesante como pensar estos estudios y estos trabajos desde estos lugares también. Eso es. Gracias. Justo iba a decir algo como parecido a eso, porque claro, una de las cosas también que pasa mucho con la historieta es que se sabe que muchas de estas revistas o estas instituciones funcionaban gracias a la esposa que manejaba las finanzas o que hacía de la secretaria. Y de hecho en tu texto, cuando leí lo que decía de Dinora, ¿cierto? Que ahí no te quito, pero es como que dije, ahí se cruza, ¿no? Que tiene que ver con estos lugares que se les han dado a las mujeres, de como lo doméstico es secundario, pero en realidad es lo primordial porque es lo que permite el funcionamiento para que las cosas sigan adelante, ¿no? Entonces, parte del trabajo genealógico también es de alguna manera poder visibilizar a esas personas que fueron fundamentales para que esos lugares pudieran establecerse, y sobre todo en el cómic. Laura Nayeli Hernández, que es una investigadora mexicana, por ejemplo, contaba que en los años de oro del cómic allá, ella se enteró hablando con su familia, es como, sí, mi papá en realidad tenía que dibujar, no sé, como 5 revistas en una semana, entonces toda la familia, hijos y mujer, ahí pintando para que funcionara de alguna manera eso. En Chile en general, en los años 60, que fue como el momento de la época de oro de la ilustración en revista, se hacía mucho trabajo fuera de oficina, en el que no sabemos en realidad lo que ocurría ahí, claro. Entonces, por una parte están todas estas mujeres que hacían posible el funcionamiento de estos lugares, y por otra parte todas estas otras labores que probablemente muchas mujeres, incluso niños, ahí ejercieron. Sí, y esta relación artistas-escritoras, ¿no? A mí eso me parece que es un campo hermoso para indagar. Bueno, yo estoy haciéndolo en mi tesis doctoral, que tiene que ver con que escribían las mujeres sobre las artes en Chile desde 1827 hasta el 1927, 100 años de historia, ¿no? Y en donde aparecía que no había escritura femenina, porque la historia ha sido contada por un grupo también mayoritariamente masculino. Sabemos la importancia de los críticos en la consolidación de las carreras de los artistas. Cómo estas mujeres escribían también en colectivo, en dónde se encuentra mayoritariamente la opinión pública de las mujeres en estas revistas que son editadas, publicadas, dirigidas por mujeres desde el principio de mediados del siglo XIX en adelante. Y cómo se generan esas redes, a mí me parece fundamental el tema contextual, ¿no? En qué momento están estas mujeres operando también, o sea, en un ámbito en donde no hay derecho a voto, por ejemplo, es decir, efectivamente no pueden hablar o hacer obra política porque no tienen derechos políticos. Y luego ya en los 60, 70, bueno, sabemos también lo que está operando en la revolución del 68, luego golpe de Estado, dictadura, cómo las mujeres entran también en esas discusiones en momentos fundamentales en la historia nacional y cómo se generan estas redes intelectuales de mujeres, ¿no? Estoy participando, lo comentaba con Julieta recién, en un grupo transnacional, transoceánico, que se llama Hacedoras, que habla precisamente de esta colaboración entre mujeres, España, América Latina, principalmente en los intercambios políticos, ¿no? En los exilios políticos, y cómo compartir con otras historiadoras e historiadores, no solo del arte, sino que en términos generales, la experiencia de estas mujeres, tú te vas a dar cuenta que finalmente las grandes redes de solidaridad son femeninas, ¿no? Creo que esa historia colectiva en femenino también es un campo
que hay que empezar a esta misma historia cruzada, que habría que ver ahí en dónde se están cruzando no solo la Roser Bru, hay otras tantas artistas que están trabajando en la industria editorial y viceversa, ¿no? La misma Heidi, ¿no? Como pintora, dónde se están cruzando. Es imposible que solo existan los maestros, ¿no? ¿A quiénes están mirando? ¿A quién está mirando la Elena en el mundo, afuera o adentro? ¿Qué referentes tiene? ¿Qué está leyendo? ¿No? ¿Cuáles son sus iconos gráficos a los que ella está haciendo referencia? Como buscar esa genealogía también formativa o de apertura de visiones y de ideas. Bueno, muchas gracias, Nicole, Paloma, por esta exquisita conversación. Sí, los agradecimientos a todos quienes nos acompañaron hoy, a quienes de una u otra forma colaboraron en la materialización de este encuentro, a nuestro agradecimiento especialmente a Paloma y a Nicole, que fueron la expositora, a Gloria Cortés, a Julieta, que justo se paró, a Susana Herrera y Daniela Majana, que expusieron el proyecto Bajo la Lupa, además al Departamento de Comunicaciones, la Biblioteca Nacional, el área de extensión y el soporte técnico, y muchas gracias y que tengan una excelente tarde.